auténtico placer esta mezcla entre tertulia y presentación que hacemos en la que es para mí la librería emblemática de Madrid y desde luego una de mis favoritas, Casa del Libro de Gran Vía. Muchísimas gracias por acogernos esta tarde y vamos a tener una charla con José Carlos Somoza, en la que hablaremos de su nueva novela Estudio Negro. Creo que aquí hay muchas personas que se han leído la novela y unas pocas que lamentablemente para ellos no lo han hecho, porque desde aquí ya aviso que esta es una zona libre de spoilers y aquí a lo que hemos venido es a diseccionar una gran novela de un gran autor que lo que tiene... Ella diseccionar al autor, de paso. De paso, también. De un autor que, si por algo se caracteriza, es por la osadía. Suele decirse que el ser humano está hecho para los retos. José Carlos, desde luego, ha emprendido un reto muy difícil y del que sale absolutamente airoso. Esta es una novela que, cuando empiezas a leerla, te envuelve en su bruma victoriana, atrapa a todos los que amamos la lectura, porque realmente la mayor parte de los lectores nos hemos hecho amantes de la lectura gracias a los grandes clásicos ingleses del siglo XIX y José Carlos no solo los conoce perfectamente, no solo les hace un homenaje, sino que les da la vuelta por completo y nos muestra la cara B de muchas cosas que ya habíamos leído, ya habíamos visto en muchísimas ocasiones, pero que él les da una vista completamente nueva. Y luego, sobre todo, nos presenta a Sherlock Holmes, probablemente uno de los personajes más transitados narrativamente en la literatura, en las novelas, también en el cine, también en la televisión, y nos lo presenta de una manera en la que nunca pensamos verlo, completamente desvalido, pero a la vez en toda la potencia de su agudeza mental. Y luego todo esto de la mano de un personaje que para mí es inolvidable, que es Anne, la que lleva la voz cantante en la novela, su enfermera y nuestra médium. Creo que con estas cartas ya podemos empezar a barajar y estoy segura de que tenemos aquí a varios de lectores que quieren ya plantearte alguna cuestión. ¿Quién se anima a abrir el fuego? Pepa, adelante. Bueno, lo primero que me gustaría saber es cómo surgió la novela, cómo nació. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Miriam, por esta espléndida presentación. Estoy muy contento, debo decir, de Estudio Negro, porque como estaba hablando antes con un compañero, la verdad es que yo soy una especie de psicópata de los personajes, es decir, yo los creo, los amo durante cierto tiempo y después acabo con ellos en todos mis libros. Llevo ya 20 libros o más publicados y acabo con ellos y me olvido, es decir, todos mis libros son muy diferentes entre sí. Y sin embargo, creo que ha llegado el momento en mi vida de que me enamore de unos personajes y ese amor continúe durante varios libros más. Para mí es una experiencia muy nueva, muy distinta, muy diferente a todo lo que he hecho antes y debo confesaros, muy feliz, porque es agradable estar hablando delante de vosotros de unos personajes que siguen todavía vivos dentro de mí y que me están rogando ahora mismo que sigan vivos durante un poquito de tiempo más, que no les mate tan pronto como, por ejemplo, el propio Conan Doyle hizo con su gran personaje mítico, al que no tuvo más remedio que arrojarlo a unas cataratas para ver si ya de una vez se perdía para siempre. No pudo conseguirlo porque se aferró con uñas y dientes. Pero bueno, en este caso, curiosamente, esta es la primera trilogía que creo en mi vida, que escribo en mi vida, y curiosamente esta trilogía nace, yo no sé cómo nacen las trilogías, la verdad, ni sé si tienen una forma de nacer, pero esta trilogía para mí nació del derecho al revés, es decir, nació con la última obra que voy a escribir y nació con el señor X, que es el protagonista, vamos a decir, masculino de la obra, pero no me parecía demasiado, se me quedaba solo el personaje, ¿no? Entonces pensaba que necesitaba a alguien detrás, como el propio Holmes necesitó, y en eso se dio
mucha cuenta Conan Doyle de que necesitaba a alguien desde fuera que le contara al lector todas las grandezas de Holmes para que nos las pudiéramos creer, ¿no? En este caso yo quería crear un personaje que al mismo tiempo que contara las grandezas, contara también las bajezas, porque el señor X es un personaje peculiar y no solamente es inteligente o deductivo o inductivo, o como queráis llamarle, sino que es un individuo también muy especial, que poca gente aguanta, y necesitaba a alguien muy especial también para contárselo al lector. Y ahí surge la necesidad de crear a la enfermera Anne McCarry, que fue la que me pidió especialmente que creara una especie como de precuela, es decir, de primera novela para dar una introducción a la enfermera y a la historia de la enfermera con el señor X, etc. O sea, la novela nace en realidad como una trilogía hacia atrás, y eso fue algo para mí muy novedoso, y me siento en ese sentido, como digo, muy a gusto, porque no siempre nunca he tenido la oportunidad de hablar con los lectores de personajes que siguen vivos. Gracias. Es que desde luego, a ver, mi opinión es que sería un crimen con esos dos personajes que has creado. ¿Qué haces? Has empezado describiéndote como un psicópata, realmente si eres un psicópata si lo dejas ahí. Porque además yo estaba comentando a mis compañeros que el señor X es uno de los personajes más fascinantes que he leído en muchos libros, y el complemento evidentemente de la enfermera es brutal, o sea que gracias por crear esos personajes y por darle la continuidad que se merece y que podemos disfrutar con dos libros más por lo menos. Gracias, muchas gracias. No sé si se oyen bien los comentarios de... No sé si tendría que tener un micrófono. ¿Se oye bien todo? Pues muchas gracias. Los personajes, eso es una cosa que yo siempre le digo a todos los escritores noveles, ¿no? Los personajes tienen que tener más fuerza que tú, es decir, el personaje tiene que estar pidiendo cosas y exigiendo cosas constantemente para que sientas que realmente vas por el buen camino, ¿no? Y bueno, ellos dos se conocieron en esta primera novela y los solté, por decirlo así, los dejé libres, y ellos continuaron la novela con toda tranquilidad. O sea, fue un rodaje, apenas tuvieron rodaje, ¿no? Fue una cosa rápida e inmediata, y eso me hizo pensar que él iba por buen camino y que debía seguir avanzando por ahí, porque el señor X y la señorita McCarry, que no paran de discutir en toda la maldita novela, pero pese a todo se caen bien y de alguna manera están, de alguna forma, como nos ocurre muchas veces en la vida, ¿verdad? Y a tantos personajes literarios, pero en especial a nosotros, a todos nosotros, cuando llega una amistad así, de alguna forma le damos al otro lo que el otro necesita, lo que el otro le falta. Es decir, las amistades en el fondo son vasos comunicantes, y lo que en uno de alguna forma precisamente necesita rellenarse es justo lo que le da el otro, ¿no? Y viceversa. Entonces esa comunicación entre los dos me permitió saber que el señor X, pese a sus ínfulas de sabelotodo, tiene también necesidades. Se demuestra pues en una escena muy concreta del libro en la que ella le invita a salir a pasear, y en un momento determinado pues él se siente débil. Es decir, él llega hasta donde llega. ¿A dónde llega? Pues bueno, llega a conocer todo su alrededor y tiene un cerebro muy potente, pero en cuanto ese cerebro necesita de piernas para poder moverse y de actividad física, entonces él ya no se siente tan bien. Evidentemente en contra, por ejemplo, de el que sería después ese personaje inmortal de Sherlock Holmes, porque, como bien sabéis, era un individuo que practicaba deportes, etc. Conan Doyle lo crea de otra manera. El señor X es un enfermo, necesita reposo, necesita estar en su mundo, en su pequeño gran mundo, pero por otro lado, la señorita McCarry sabe que él quiere salir también, y que él quiere salir de eso y quiere relacionarse y quiere tener de alguna forma pues amigos, gente con la que pueda tratar no solamente desde el punto de vista intelectual o llamémosle cerebral, sino desde el punto de vista sentimental también, ¿no? Entonces es por eso por lo que yo creo que de alguna manera se retroalimentan, y esa es la clave fundamental de la amistad,
Y bueno, en cuanto lo vi a las claras, los personajes continuaron su propio camino sin problemas. Muchas gracias. Procuraremos no hacer mucho spoiler para la gente que no lo haya leído, pero para que sí sienta la curiosidad de leerlo. Okay. Yo quería preguntarte, ¿desde un principio tuviste claro cómo iba a ser o cómo querías que fuera? Es que claro, si tuviste claro desde un principio cómo querías que fuera el señor X. Fue un verdadero, fíjate, hace un momento Miriam mencionaba lo del reto. Fue un reto para mí, sí, fue un verdadero reto, porque yo no quería hacer lo que tenía claro era lo que no quería hacer. Yo no quería hacer un pastiche de Holmes, otro pastiche más en donde Sherlock Holmes se enfrentara pues a marcianos o entrara en la máquina del tiempo o se fuera a Venus o derrotara a quien fuese. Es decir, yo no quería de nuevo volver otra vez con Sherlock Holmes, entre otras cosas, no por nada, yo he leído pastiches de Holmes buenísimos, pero yo no quería, yo quería sentirme libre a la hora de manejar mi personaje. Entonces, únicamente te puedes sentir libre con tu propio personaje, es la única manera en que te puedes sentir libre al 100%, ¿no? Entonces, yo quería crear un personaje de nuevo, por decirlo así, a partir de cero. Y de hecho esa frase, a partir de cero, fue la que me vino más a la cabeza cuando dije voy a crear un personaje que sea 0, X, poco menos, ¿no? Quizás añadiéndole la incógnita de la X, pero poco más, ¿no? Que lo de la X estuvo muy bien. Sí, no, es que quería, precisamente yo en mi cabeza surge así, es decir, surge como una especie de incógnita que él mismo tiene que encargarse de resolver conforme el libro avanza, y no solamente este, sino conforme avancen los demás libros. Es decir, el señor X es una gran incógnita, y una gran incógnita que yo imagino que también es para él una gran incógnita, para sí mismo. Entonces, creo que es la incógnita final que debe de resolverse. Yo leyendo la novela, yo no pensaba que estuviera loco, sino que le tachaban de loco por lo inteligente que es. Ya, hay muchas formas de hablar y de nombrar la locura, ¿no? Yo en mi antigua vida, antes de reencarnarme como escritor, era psiquiatra, y lo que pasa es que me morí como Sherlock Holmes, me morí en las cataratas de Reichenbach y volví a resucitar otra vez como escritor. Y bueno, en el aprendizaje de la psiquiatría, que siempre me han preguntado, bueno, ¿de qué te enseñó? Bueno, pues me enseñó algunas cosas, yo creo que pocas, porque las personas observadoras, y aquí podemos estar muchos que lo somos, observadores, las personas observadoras realmente no necesitan un estudio especial para conocer al ser humano, eso es una tontería. Yo me acuerdo Flaubert diciendo en una de sus cartas cuánto envidio a los especialistas en salud mental, porque si yo fuera uno de ellos, si hubiera estado aquí Flaubert sentado, le hubiera dicho, oye, tranquilo, no envidies a nada de eso, porque con tu capacidad de observación has sido capaz de crear personajes extraordinarios e inolvidables en la literatura. Y es cierto, cualquier persona que tenga un trato con los demás y que de alguna forma sea observador puede hacerlo. Pero también no es menos cierto que la psiquiatría viene de la medicina, y la medicina sí que me enseñó pues cosas que si no hubiera estado, no hubiera sido médico, hubiera visto solamente en una guerra, ¿no? Pues, muertes y gente sufriendo y tal, ¿no? Y también, como no, personas trastornadas, ¿no? El señor X, hombre, loco, no loco, a veces es difícil, como sabéis, distinguir esa barrera, ese límite, ¿no? Pero también es verdad que toca un violín que nadie ve, oye una música que nadie oye, se introduce dentro de sí en un mundo que al parecer él sí ve pero que nadie más ve. Entonces es difícil establecer barreras ahí y de decir si es normal o no es normal. Lo que sí sé es la felicidad que le entró a la enfermera Anne Macari cuando vio que por fin él estaba loco, y eso le gustó, porque qué duda cabe, ¿qué hace una enfermera de asilo, una enfermera que trata con enfermos mentales, si de repente le hacen tratar con alguien que es normal? Eso sería completamente, ¿verdad? Eso sería angustioso. Entonces ella se tranquiliza mucho cuando ve que él por fin demuestra que está loco, lo cual no es tampoco un absurdo cuando uno visita
un psiquiátrico, ya menos porque ya no son los manicomios de antes, pero cuando uno visita un psiquiátrico se tranquiliza mucho cuando ve que las personas que están dentro son anormales, ¿no? Claramente, y las que están fuera, pues parece que somos más o menos normales, porque si las cosas se invirtieran, o bien no quedaran demasiado establecidos los límites, no quedaran demasiado diáfanos los límites, la inquietud que nos entraría sería enorme. Y a ella le agrada por lo menos que el señor X le demuestre un poquito que no es del todo, no pertenece del todo del lado de acá, sino del lado de allá, ¿no? Yo creo que para ella es una tranquilidad. Quería preguntarte, Más alto. a lo largo del libro, soslayas llamarle al señor X loco o enfermo mental, siempre hablas de él como insano. ¿Estás intentando precisamente quitar ese sentido peyorativo que siempre se ha dado en la sociedad a cualquier persona que tuviera ese tipo de enfermedad mental? Bueno, en la época victoriana era la forma que tenían la insania, era la manera que tenían de denominar a los enfermos mentales. La verdad es que tampoco querían, es decir, desde el punto de vista, vamos a decir, más científico del asunto, claro, que la gente pues les llamaba locos, ¿no? Pero el insano para él era sobre todo un calificativo para el médico, es decir, si era un insano por lo general era una persona que estaba pues mal de la cabeza, ¿no? Hay que reconocer que en el siglo XIX yo pues hice un poco mis deberes con la cuestión de la psiquiatría del siglo XIX. En Inglaterra ya estaban dándose algunos pasos para que los enfermos estuvieran bien tratados dentro de lo que cabe, porque cuando hablamos de bien tratados es que nos olvidamos de cómo estaban tratados antes, ¿no? Que les encadenaban, etc. Entonces, pues ya se empezaban a considerar, ya empezaban a hacer un poco una conciencia de eso, de salud mental, de personas insanas, de personas que no estaban bien mentalmente y que necesitaban ser cuidados, no solamente proteger al público de ellos, sino también protegerse a ellos de ellos mismos, ¿no? Y proteger un poco sus propias vidas, porque son personas que sufren. En ese sentido pude comprender perfectamente a Anne Macari cuando trata con ellos, ¿eh? Es algo que me pareció que era, vamos, me sentí identificado evidentemente, porque ella lo que quiere es ayudarles, no concibe, y no es un personaje, pienso yo, no son unas ideas tan atrevidas para su tiempo, ¿eh? Yo creo que Anne representa lo que en aquella época ya empezaban a hacer. No concebía que esas personas estuvieran maltratadas por el simple hecho de que estaban enfermas de la cabeza, es que, vamos, es absurdo, ¿no? Entonces, claro, sí, como ella dice en el libro, no se comportan de maneras muy raras, pero cuando dice, ¿y quién no es raro, no? Yo la comprendí cuando dijo eso, ¿quién no es raro, no? Todos lo somos, ¿verdad? Entonces, eso es un pensamiento que no me parece que en el siglo XIX fuera demasiado novedoso ya, ¿no? Hubo médicos, hubo profesionales que los atendían, que ya empezaban a pensar que había un trastorno en la cabeza, ¿no? Y que ese trastorno de alguna forma les impedía relacionarse normalmente como la sociedad exige que nos relacionemos, pero eso no significa que tengan que estar malditos ni que tengan que estar encerrados por causa como si fueran delincuentes o algo así, ¿no? Entonces yo creo que ella representaba precisamente ese paso que ya se estaba dando, sobre todo en esa época, porque no olvidemos que la novela se desarrolla en 1882, es decir, a finales del siglo XIX casi, donde ya empezaba a despuntar una nueva psiquiatría que tendría el peso total, vendría dentro de muy poquitos años con Sigmund Freud, ¿eh? Entonces, con Kraepelin y otros autores, ¿no? Entonces empezaba ya a despuntar una psiquiatría completamente distinta a la que se conocía, que no era prácticamente científica. No solo los personajes que son insólitos, porque el señor X me fascina, pero me llama la atención la ambientación. O sea, es decir, cuando hablas del teatro, de los clandestinos, del señor que le chupa el caramelo, todo me ha resultado. De hecho, me metí en internet y no encontré nada, digo, la imaginación de José Carlos, porque ese teatro tan raro de los de la calle que hacen teatro, me pareció también una parte muy fascinante. Sí, muchas gracias. Estoy acostumbrado a eso desde hace ya mucho tiempo. Cuando hice La Caverna de las Ideas, hace ya muchos años, cuando escribí La Caverna de las Ideas, me inventé una palabra llamada eidesis. Después me la encontré en internet, esa sí me la encontré en internet, y decían que era
una técnica de los griegos para esconder palabras dentro de ellas. La idésis no existe, yo creo que, es decir, fue una cosa que se transmitió un poco durante pues, las leyendas urbanas de Internet, ¿no? Y al final terminaron algunos creyendo que realmente existía, no existe. Con Clara y la penumbra hice un arte que se llamaba hiperdramático, para quien haya leído Clara y la penumbra le sonará. Pues era un arte en donde se hacía con personas reales, ¿no? Con personas, seres humanos de carne y hueso, que se pintan, etc. Y en el cebo establecí una cosa que se llamaba el sinoma, que era como el genoma, pero basado en hacer una huella de todo la psicología humana, ¿no? Entonces, ya estaba acostumbrado a bautizar cosas y a poner cosas y tal, que ya me daba un poquito igual, y entonces pues, me dije, venga, me voy a inventar todo el teatro, así una tarde que tengo libre. Entonces, la verdad es que la cuestión del teatro es debida a que yo quería contraponer, eso me obsesionaba, yo quería contraponer esa vida del siglo XIX encorsetada, rígida, sobre todo para las mujeres, también para los hombres, ¿no? Una vida pudorosa, una vida de apariencias sobre todo, ¿no? Porque quienes hacían más teatro parece que eran los espectadores, ¿verdad? Más que los teatreros. Quería contraponerlo a una escena completamente salvaje. Es verdad que eso no existía tanto en el siglo XIX, aunque nos equivocaríamos si pensáramos que en el siglo XIX no había espectáculos muy subidos, ¿no? Porque sí que los había, y eso lo podemos encontrar en cualquier fuente de información. Es decir, el siglo XIX no fue ese siglo candoroso y pudoroso que algunos se imaginan, de gente toda muy bien vestida, que no hacían absolutamente nada más que tomar el té con el dedo meñique levantado, ¿no? No, es decir, había una serie de cosas, había espectáculos, y yo quise de alguna manera estirar un poquito ese chicle, de alguna forma poner un polo completamente opuesto al de la parte, pues digamos, más seria o más decente, entre comillas, y ese sería el mundo del teatro. En el mundo del teatro de mi novela hay gente que se desnuda, lo ven perfectamente los victorianos, están muy tranquilos, muy bien, se sienten muy cómodos con ello. Incluso si se trata de teatro se puede hacer al aire libre, no importa cómo estén los actores, porque se puede hacer al aire libre también, y eso es algo que a los victorianos les parece estupendo, porque son teatreros, es decir, de alguna manera establecen la barrera entre lo que se mira, ¿verdad?, y ellos, que son el público. Esa barrera es rota del todo por el señor X. El señor X no está mirando nada, está delante de una ventana cerrada, delante de una cortina cerrada, no mira nada, y es el antiespectador. Es la persona esa necesaria en un mundo en el que siempre estamos mirando a todo lo que ocurre en nuestras pantallas, porque vamos a decir así, que en este sentido el siglo XXI no se diferencia demasiado, hay que reconocerlo, de eso, ¿no? De ese siglo XIX en donde la gente iba al teatro a entretenerse. Bueno, aquí el teatro viene a nuestras casas, ¿verdad? Pero es teatro también, y es fuerte, y es impresionante, y nos impacta. Y esa vida, de alguna manera, que tenemos, el señor X viene a romperla, ¿no? Viene a decir, si no te miras a ti mismo, ¿no? No te miras a ti misma, no te encuentras a ti misma, no tienes una mirada interior, de poco te va a servir el espectáculo, porque no vas a saber la verdad, ¿eh? Hay una cuestión en esto, y es que el señor X lo que quiere es averiguar la verdad de las cosas. La verdad no está nunca en el show, no está nunca en el espectáculo, ese es el trampantojo, esa es la forma de disimular la verdad. Gracias. En algunas ocasiones has comentado que de alguna forma el personaje toma el control o está vivo, ¿no? Lo cual de alguna forma tiene sentido si estás creando el personaje que sea y que de alguna forma tome ese control. Pero entiendo que cuando estás escribiendo una novela, y más en este caso que se basa en la trilogía, tienes que pensar de alguna forma en una estructura, ¿no? de narración, unos hitos. ¿Cómo es esa lucha entre unos personajes que quieren ser ellos mismos y cómo les guías tú hacia la estructura, el hilo que tú quieres llevar hacia Bueno, tendré que ir viendo. Lo interesante de escribir novelas es que casi es como si estuvieras
redescubriendo la vida, ¿no? Un poco, ¿no? Es decir, volviendo a vivir la vida y viendo a ver cómo se desarrolla, ¿no? Habrá que ir viendo, yo no quiero forzar a mis personajes para nada. Muchas de las cosas que suceden en Estudio en Negro, a lo mejor no lo creéis, pero yo os aseguro que es así. Muchas de las cosas que suceden en Estudio en Negro no las tenía previstas, son cosas que los personajes me fueron diciendo y que de alguna manera les hice caso para poder continuar, ¿no? Porque si no, no continuaba. O sea, yo ya estoy acostumbrado a que el personaje manda, ¿no? Entonces, si me decía por aquí, tenía que irme por ahí. No podía evitarlo porque de alguna manera eso iba a ir en contra, en perjuicio de ellos mismos y por lo tanto de la historia que ellos estaban tratando de narrar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en las siguientes entregas? Es algo que los personajes mismos tendrán que ayudarme a decidir y tendré que ver de qué maneras, pues de alguna manera, ¿no? Me llevarán por un sitio que sea más o menos sensato, ¿no? Así que tendré que contar mucho con la ayuda de la enfermera para que también me ayude a mí a dirigirme por un sitio más sensato, porque desde luego, si me fío solo del señor X, probablemente no llegue a terminar la trilogía, ni siquiera el segundo libro, ¿no? Así que tengo que dejarle un poco de voz también a la voz racional y sensata de la enfermera. Muchas gracias. Por favor. Por tus estudios de psiquiatría entiendo que te ha ayudado mucho a poder crear al señor X. Sí. Fíjate que yo durante muchos años he presentado novelas y tal, y me han hecho esa pregunta de si los estudios de psiquiatría me habían ayudado a crear a mis personajes, y yo siempre decía que no, y me quedaba tan pancho porque yo ejercí muy poquito la psiquiatría, muy poquito. O sea, yo dejé la psiquiatría nada más terminarla. Cuando me dieron el título dejé de ser psiquiatra, así que yo creo que me imagino que tuve que ser psiquiatra para dejar de ser psiquiatra, porque claro, no puedes dejar algo que no eres, así que primero tienes que serlo, ¿no? Y después de serlo lo dejas de ser, eso es natural, ¿no? Entonces, cuando la terminé ya y la dejé aparcada, pues pensé que de alguna manera tenía que, tenía que independizarme de esa carrera. Es una carrera muy intensa. Pero a mí lo que me daba la sensación, a mí lo que me inspiraba la psiquiatría de verdad era sobre todo ganas de ayudar. Es decir, yo no la veía demasiado literaria, y pese a lo que dicen muchos psicoanalistas, que como sabéis, el psicoanálisis, entre otras cosas, nació para interpretar la literatura, ¿no? Como decía en frase irónica Nabokov. La verdad es que yo no quería interpretar nada, ni quería realizar estudios psicológicos psiquiátricos con mis personajes, y por lo tanto cuando me hacían esa pregunta respondía siempre que no, y lo he estado respondiendo durante años. ¿Se ha inspirado usted en la psiquiatría para tal? Mi primer libro fue gané la Sonrisa Vertical, o el ya extinto premio La Sonrisa Vertical, que era un premio de literatura erótica, que os puedo asegurar que no se extinguió porque lo ganara yo, sino que simplemente se extinguió pues por puro agotamiento, ¿no? Puro agotamiento del lector. Pero bueno, yo cuando lo gané me hizo gracia porque al otro día salía en los periódicos, me acuerdo bien, un titular en El País diciendo: psiquiatra cubano en paro gana premio en literatura erótica. Claro, cuando leí eso, pues ya si me quedaban pocos pacientes, desaparecieron de inmediato, ¿no? O sea, me quedé solo. Con lo cual me ayudaron también mucho, ese título me ayudó mucho también a seguir mi propio camino, ¿no? Y puedo asegurar, por muy raro que suene, que la novela Silencio de Blanca era rara y era morbosa, como tenían que ser las novelas de ese tipo, pero puedo asegurar que no fue ni mucho menos la inspiración de nadie en un diván, ni las confesiones de nadie, ni nada por el estilo. A mí, el ejercicio de la psiquiatría lo que me daba era el deseo de poder ayudar a la gente a que se recuperaran de esos enormes sufrimientos, porque hay que ver lo que es la enfermedad mental, y quienes hemos tenido o tenemos familiares así o amigos, etcétera, lo sabemos. Entonces, de repente pasó el tiempo y me he dado cuenta de que no, de que es cierto, de que todos tenemos un bagaje, un equipaje detrás, y que yo de alguna manera soy psiquiatra y no puedo negarlo, lo he sido, y he visto pacientes y he tratado pacientes,
y bueno, y he tenido la oportunidad sobre todo durante la residencia, ¿no? Y bueno, y eso me ha enseñado un poco. Entonces, negar que en esta novela haya influencias de la psiquiatría, no puedo negarlo. Yo creo que incluso en Anne McCarry, en el deseo que Anne McCarry tiene de ayudar y en esa comprensión que ella pone a la hora de entender a los pacientes y en esa defensa, no olvidemos, porque hay momentos en los que se insultan o de alguna manera se propasan con el señor X y ella inmediatamente salta a defenderlo, ¿no? Creo que es una respuesta un poco también del propio autor acerca de cómo yo me sentía cuando veía que algunas personas olvidaban, como dice ella, que ser normal no es una medalla, ¿no? Me parece que dice en un momento determinado, sino que es simplemente pues, un estatus más, así entendido por la sociedad, pero no es un mérito, ¿vale? Entonces, la inspiración psiquiátrica yo creo que en esta novela me viene de forma muy directa. Gracias. Mi padre me enseñó, mi padre era un gran lector y fue el que me guió por todas mis lecturas. Tenía una gran virtud a la hora de ser lector, una gran virtud, que yo creo que es la virtud que debe tener todo buen lector a la hora de recomendar un libro a alguien, y es: recomienda siempre aquellos autores que te gustaron, no el autor que te gusta en ese momento. Recomienda autores que, aunque ya te hayan dejado de gustar por lo que sea, o ya no los leas, te llegaron a gustar en un momento determinado y disfrutaste con ellos. Entonces, oye, mira, tienes a alguien, sobre todo ese alguien es tu hijo, pues fenomenal, ¿no? Se lo recomiendas porque dices, oye, yo lo disfruté en mi época, él quizá puede disfrutarlo también. Entonces yo tuve la suerte de que mi padre era así y que, pues, vamos a decir que casi todas mis lecturas vienen de él, ¿no? Las lecturas que hice en aquella época venían de él. Y con Sherlock Holmes tenía él una relación, la verdad, que muy especial. En ese sentido, casi te diría que no había dejado de leerlo, es decir, no era como otros libros que me recomendaba y ya él no los leía, sino que en este caso él continuaba todavía con su pasión por Sherlock Holmes, ¿no? Y entonces eso de alguna manera se transmitió a mí, pero yo creo que lo heredé de una forma personal. Es decir, mi pasión por Sherlock Holmes fue una pasión relativa y durante mucho tiempo incluso, es decir, polémica en cierto modo, y me explico. Y por eso en parte creé al señor X, ¿no? Sherlock Holmes, no voy a tratar ni mucho menos de deshonrar la figura de Sherlock Holmes aquí en público, porque además en Barcelona me han hecho el gran halago de que el Club Holmes, el Círculo Holmes de España me ha invitado a hacer una presentación en el propio círculo. Entonces no voy a deshonrar la figura de Sherlock Holmes, no se me ocurriría jamás, y menos en el Club Holmes, cuando él haga la presentación. Yo lo respeto mucho, es una figura que he respetado siempre, pero es verdad que por otro lado se apoya demasiado en la deducción, es decir, en aquellas cosas que se pueden averiguar desde el punto de vista racional, ¿no? Y esa es otra influencia que yo creo que ha venido de la psiquiatría. A mí muchas personas, así llamadas enfermas, me decían cosas sorprendentes sobre ellos mismos y sobre la realidad que me llamaban mucho la atención y que no me parecían fruto de una deformación de las cosas, sino al contrario, de una penetración psicológica mucho más profunda de la que se puede tener cuando uno razona simplemente, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo cuestionaba un poco la figura de Sherlock Holmes que mi padre amaba. Él la amaba tal como era, ¿no? Un individuo que deducía perfectamente, racionalista, etc. Pero yo le veía que tanto raciocinio y tanta exactitud matemática con los seres humanos, eso no funciona del todo. Ya digo, no quiero criticarlo, yo lo amo también, ¿no? Me parece una figura además impresionante de la literatura de la literatura detectivesca. Pero los seres humanos somos muy complejos. No consiste solo en que este señor haya engañado, sino consiste en averiguar por qué ha engañado, cuáles son las verdaderas razones, cuáles son los motivos que está ocultando en su corazón, ¿no? Y esa cuestión
que Doyle quería ver desde el punto de vista deductivo exclusivamente, pienso que hay una parte de eso que está oscura, que no es solo deducción y que puede ser intuición, ¿no? Que puede ser esa facultad que algunos seres humanos tienen para, de alguna manera, captar esas conductas o esos porqués ocultos dentro de nuestra psique o de nuestro interior, ¿no? Y eso no se puede hacer solo deduciendo. Así que pensaba que necesitaba un personaje que de alguna manera estuviera un poquito del lado de allá de la locura, ¿no? Y es por eso por lo que de alguna forma quería crear un personaje distinto que no fuese exactamente el Sherlock Holmes que mi padre me enseñó, y de ahí también un poco la dedicatoria. Ese libro, si lo he escrito, he estado recordando constantemente a mi padre. Y la ambientación en la época victoriana no era algo que me atrajese especialmente, fíjate, porque se han hecho muchos libros sobre esa cuestión, pero la ambientación en una época victoriana mía sí me apetecía porque me permitía muchísima más libertad y además me permitía una cosa que estaba yo deseosísimo después de haber escrito como 3, 4 o 5 novelas desarrolladas en nuestros tiempos, como Croatoan o La Cuarta Señal o El Cebo. Estaba deseando escribir una novela sin móviles, de verdad, ¿eh? Era una especie como de pasión, tenía ya verdadera obsesión por escribir sin móviles, porque hay que ver lo que molestan los móviles, no ya en una reunión como ahora la que estamos teniendo y nada por el estilo, no, sino en una investigación, en una deducción, en una cosa que de repente te suene el móvil, oye, me están llamando de tal, de cual. Eso es una tontería. O bien cuando la víctima está a punto de ser capturada por el asesino que la está persiguiendo, un móvil en ese momento sonar ahí, tanto si le suena al asesino como si le suena a la víctima, eso estropea todo, lo vuelve todo tan raro, tan cutre. No, espera, ahora contesto que voy a matar aquí a... No, me parece absurdo, ¿no? Entonces yo quería liberarme de eso, de verdad, ¿eh? Quería liberarme de todo eso y dije, la época victoriana, fenomenal, me siento a gusto, solo tengo que crearla, ¿eh? Y ya me sentiría a gusto completamente. Mira, pues además tan a gusto que pienso escribir 2 libros más. Gracias. Yo quería comentarte, aquí cuando dices un rasgo que me encanta de Sherlock Holmes, que dice, hay tanto que aprender en la más insignificante de las personas. A mí eso no me parece de un loco, me parece de una persona súper inteligente que es capaz de recoger toda la información de su entorno, pues lo que dice, sin ningún tipo de distracción, y es capaz de con todo eso construir hipótesis que al final son realidades. O sea, eso me parece un rasgo genial. Sí, bueno, la verdad es que el hecho de si el señor X está loco o no es algo muy a discutir y es algo que puede uno estar charlando a lo mejor durante mucho tiempo y yo no sabría tampoco la respuesta. Eso lo tendrá que dar él en el momento en el que quiera darla, ¿no? Él se admite a sí mismo con toda tranquilidad loco, ¿no? No tiene problema en eso. Él dice, estoy loco, bueno, perfecto, pues estoy loco. A él no tiene problemas, sobre todo él no tiene problemas con las categorías. Sí. Tanta preocupación que tenemos los seres humanos, ¿no? Por etiquetar, ¿verdad? Por decir, no, tú estás loco, tú eres normal, tú eres medio qué, tú no sé cuánto. Tanta preocupación por establecer grados, etiquetas, ponernos a todos unos tampones encima, ¿no? Hombre, es comprensible porque te tranquiliza, claro, cuando tú ves, como dije, ¿no? En la visita famosa del manicomio, tú ves a la persona que está detrás, pues ya está etiquetada, ¿no? Y dices, bueno, ese ya tiene una etiqueta, ¿no? Yo tengo otra etiqueta porque estoy fuera, ¿verdad? Pero no es tan fácil las cosas, no son tan fáciles. Entonces a él le importan un rábano las etiquetas. Él dice simplemente que, bueno, si me quieres llamar loco, fenomenal. Pero frases como esa nos evidencian que, en efecto, si él está de alguna manera alterado mentalmente, que puede estarlo porque hay enfermedades que te permiten, pues un área se te estropea, por decirlo así, no funciona demasiado bien, pero otras áreas son fantásticas, ¿no? Entonces, si él estuviera realmente así, pues desde luego frases como esa te hacen pensar que conoce muy bien a las personas, ¿eh? Que no ignora ni desprecia ningún detalle importante de una persona, por poco importante que esa persona pueda aparentar, y que yo creo que en ese sentido es una fuerte enseñanza, y Alma Cari aprende de eso. Yo creo que es una fuerte enseñanza para todos, ¿no? Creo yo. Gracias. Bueno, no he leído mucho de la novela, pero sí me parece que intuyo que presentas un modelo
vuelvo a decir, feminista, mirando por ejemplo a, o justo esta mañana he leído la reflexión que le hace el señor X de cuál es la relación que tiene Anne con este, ¿cómo se llama ahora mismo? Robert, ¿no? Y luego también, no sé si está relacionado con esa visión de la mujer, lo que decías antes de la sociedad victoriana, siempre pones, o en la parte que yo llevo, prohibido, escandaloso, para sí. decir en cursiva. Sí. Y casi siempre me da la impresión que es vista desde el lado de la mujer o de Anne, ¿no? Entonces no sé si lo has hecho intencional. Bueno, eso es algo muy interesante porque el personaje de Anne es el que narra, con lo cual nos quedamos sin saber cuáles son las otras visiones, ¿no? Cuando tú eliges un narrador en una novela tienes que tener mucho cuidado de que esa voz no vaya a entorpecer absolutamente nada y que la sientas realmente dentro de ti, ¿no? Y yo sentía a Anne Macquarie como si fuera un clamor dentro de mí, ¿no? Lo sentía con mucha fuerza, entonces necesitaba escribir sobre ella hasta el punto de que a veces me olvidaba del señor X, ¿no? Yo recuerdo haber estado escribiendo jornadas enteras acerca de pensamientos y cosas que tenía Anne y de repente acordarme, pero bueno, espérate un momento, esto es una novela, esto es un thriller, ¿no? Espérate, necesito introducir al detective también, que bueno, que hable algo, ¿no? Que diga algo tal, porque ella me ocupaba pues gran parte de todos mis pensamientos. Bueno, fue debido a que me llegó con especial fuerza. No es la primera vez que yo en una novela creo un personaje femenino de protagonista. Llevo ya varias novelas así, todas ellas diferentes. Me han preguntado si es más difícil crear para un hombre, es más difícil crear a una mujer o a un hombre, un protagonista femenino o masculino. Yo siempre he contestado igual, siempre he dicho que es tan difícil crear a uno como a otro porque tanto los hombres como las mujeres entre sí y con otros de su mismo sexo son enormemente diferentes y por lo tanto es tan difícil crear a una mujer como a un hombre para mí, a un hombre o a una mujer que no soy yo, claro. Entonces el problema de Anne es que sí que la sentí muy cerca y pude crearla con mucha facilidad, ¿no? Bueno, facilidad, fue abriéndose camino como todos las vidas, ¿no? Literarias, fue abriéndose camino con cierto esfuerzo, pero al final me habló con muchísima claridad, ¿no? Y lo que a ella le ocurre es que me gusta porque ella no es que quiera realmente liberarse, no es esa la palabra, ella quiere vivir una vida que todavía le aguarda y que ella no sabe muy bien cuál es. Ella no está enseñada a que ella tiene una vida suya particular. Ella ha pasado siempre cuidando a otros. Esa ha sido su labor en la vida, su papel en la vida ha sido cuidar. Cuando tú te dedicas solo a cuidar, te olvidas de ti misma, ¿no? Y eso, evidentemente, en una enfermera, y sobre todo en el siglo XIX, pues era completamente lógico. Es decir, completamente lógico que ocurriera, no digo que ocurriera con todas, pero sí que podía ocurrir. Te olvidas de ti misma. Yo leí, por ejemplo, para inspirarme en ella, leí las obras de Florence Nightingale, que era la enfermera por excelencia. Se le han hecho monumentos en Inglaterra. Ella se hizo famosa en la guerra de Crimea, se le llamaba el ángel que con la luz, ¿no? Porque iba visitando a los enfermos por la noche con una lámpara, iba viendo a ver qué es lo que necesitaban y tal en las tiendas donde estaban los heridos británicos, ¿no? En la guerra de Crimea, y me leí pues casi todas sus obras, que tampoco son muy extensas, en donde habla de lo que debe hacer una enfermera, ¿no? Lo que tiene que hacer una enfermera y la labor de una enfermera. Lo vi un poco todo como demasiado rígido y sobre todo entendí que en aquella época estaban al servicio absoluto del médico, que era hombre, naturalmente. Entonces se establecía ahí una relación evidente de sometimiento, ¿no? De subordinación, en el que la enfermera tenía que estar completamente, al 100%, a las órdenes, como si fuera una especie de soldado a las órdenes del médico, ¿no? Eso, claro, en Anne podía admitirlo, porque ella lo que siente sobre todo es admiración por los profesionales médicos con los que ha trabajado, pero por otro lado también me parecía que ella necesitaba una vida de por sí, es decir, una vida que todavía nadie le había enseñado, porque nadie le había dicho
el primero que se lo dijo fue Robert, ¿no? Nadie le había dicho, tú también importas, ¿no? No es solo a la persona a la que cuidas, también tú debes cuidarte a ti misma, ¿no? Entonces es un poco la clase de vida y la clase de idea que me surgió para crear a Macarena. Gracias. De hecho, al principio casi del libro, la primera valoración que hace X de Anne es brutal, cuando dice que lo que estaba buscando es provocar un sentimiento de piedad. Y a continuación viene el inspector y lo primero dice, cállese usted como mujer y como enfermera. O sea, a la pobre Anne la pones al principio en una tesitura y dices, me pego un tiro. O sea, no vales nada. Sí. Pero ella está, es decir, la reacción de ella, fíjate que no es tampoco tan desesperada, porque ella está lamentablemente acostumbrada a esa clase de trato. Está enormemente acostumbrada a esa clase de trato, entonces la reacción de ella es de ofensa, de dignidad ofendida, pero tampoco es una reacción enorme. Y es el señor X quien toma en ese momento la palabra, pero para defenderla. Pero el sentimiento de Anne es comprensible porque está acostumbrada a eso. Toda su vida ha estado acostumbrada a eso y el único que la ha mirado con cierta amabilidad, es decir, el único que la ha mirado sin deseos de ser cuidado, en apariencia por lo menos, es el hombre con el que ahora mantiene esa relación, ¿no? Una relación de fuerte dependencia. Entonces, en efecto, al principio de la novela quería brindar una imagen de Anne, pues un poco devolver el espejo que Anne tenía de sí misma, devolverlo en el trato que los demás le ofrecían, ¿no? Un trato de desprecio frente a la autoridad masculina, sobre todo, ¿eh? Es decir, autoridad que podía estar evidenciada tanto en los médicos como en la policía, que es cuando ella dice, me siento angustiada con la policía porque del mal me puede defender el bien, pero ¿quién me va a defender del bien, no? Es una enorme angustia la que ella siente con el respeto, ¿no? Con la autoridad que emana de los personajes que están con uniforme. Entra el médico, entra el policía, tal. Y sin embargo ella, a la hora de escribir, habréis notado que se permite mucha ironía y mucho sarcasmo, porque la escritura de alguna manera le sirve como de liberación. Es decir, eso no lo va a leer nadie, de hecho eso es una cosa que ella escribe un poco porque tiene que reflejar esa narración de alguna forma, y a la hora de escribir se permite esas libertades y esas pequeñas deslizas, esas pequeñas ironías que desde luego delante de los demás no se atrevería a realizar. Gracias. Nada, comentarte que me ha encantado el libro. Gracias. Has tenido todo el rato ahí, ya sé quién es, ahora no es, ahora y luego me gusta mucho el diseño de interiores, la fabricación de luces, está chapó, o sea, sí, en eso estoy de acuerdo. Muy buena. Eso es labor de Espasa y yo se lo agradezco muchísimo. Aquí está Miriam, y me parece maravilloso que le voy a dar un aplauso ahora que está aquí. Cuando leímos el libro, pues es que todos coincidimos en la editorial todos coincidimos que tenía una atmósfera, que es otro de los elementos de la novela que se ha resaltado aquí, y además tenía ese tono que recordaba tanto a las novelas con las que todos hemos disfrutado de Sherlock Holmes, que quisimos también hacer este pequeño homenaje, también y luego porque el libro tiene muchísima textura y se prestaba, con tantas noticias, tantos carteles de teatro, y bueno, tenemos una diseñadora de interiores magnífica que también lo entendió enseguida y propuso unas ideas que nos gustaron mucho y que efectivamente creemos que le dan pues, una sensilla especial al libro y que bueno, que se convierte casi pues, te lleva de la mano, te sientes mucho más en ese post que tú retratas con estas ilustraciones y con estas tipografías. Así que me alegro de que os guste. Abres el libro y también Sí, un lector cuando lo abrió me dijo, me voy a llevar otro ejemplar porque este está sucio. Sí, pero bueno, eso es explicable también. No, que quería comentar que cuando dan las instrucciones sobre el modo de proceder con el señor X, ahí sacaste ese punto de humor, ¿no? Sí. La cuestión de la familia del señor X, yo espero tratarla a lo largo de la trilogía,
porque es un misterio tan grande como él, y yo diría que casi más grande que él, ¿no? Entonces es algo que no avanzaré nada, pero ¿tú sabes quién es? La familia del señor X. Alguna idea tengo, alguna leve idea tengo. No los quiero conocer del todo todavía porque me dan miedo, pero alguna leve idea tengo. No me los han presentado todavía. Perdóname, pero en los libros pasa eso, que los lees y cada uno lo interpreta y lo ve de su manera. Yo, sobre todo en Estudio Negro, interpreto que hay unos crímenes, hay un misterio de quién es el asesino y tal, pero creo que realmente el misterio de la novela está en el personaje del señor X. Es el gran misterio de la novela, tanto para la cuidadora, para la gente que lo rodea, el misterio que rodea a sus padres, es decir, todo lo que envuelve el personaje es puro misterio. Creo que ahí es donde está. No sé si eso fue hecho adrede o cuando terminaste lo viste y dijiste, me gusta. Sí, fue totalmente, es decir, fue una cosa consciente, porque el señor X desea de alguna manera una privacidad que poco a poco va perdiendo, claro, porque él desea encerrarse en su mundo y conocer las cosas en base a su poderosa capacidad de intuición y de percepción, pero no desea que nadie invada ese mundo salvo aquellos que le interesan, ¿no? Y de repente se encuentra con una persona como es la enfermera, que fíjate tú desde el principio, simbólicamente su lucha a lo largo de prácticamente todo el libro es: abro las cortinas, cierre las cortinas, abro las cortinas, cierre las cortinas, todo el rato, ¿no? Es decir, de alguna forma, ella intenta que la vida entre en él, la vida exterior. Él no se preocupa por eso, porque él piensa que tiene ya demasiada vida adentro como para que venga fuera a molestarle, pero ella cree que de alguna manera no es así, y cuando salen a pasear, que yo creo que es un punto de inflexión muy importante, él comprende que también es cierto que hay cosas que él necesita, aunque se burla, ¿no? Pero hay cosas que él necesita que no obtiene de otra manera. Entonces, esa puntualización que haces acerca de que el señor X es el gran misterio, es cierto. A mí me gustó mucho denominarlo señor X, no por esa razón en principio, sino por la razón de que el lugar donde está su nombre se ha puesto una X, ¿no? Entonces, no es realmente señor incógnita, sino que se trata, bueno, lo llaman así como podrían haberlo llamado señor espacio en blanco si hubieran dejado el lugar en blanco, pero eso hubiera sido considerablemente peor. Entonces, lo llaman señor X, pero claro, él se convierte realmente en la incógnita fundamental de todo el libro, si no en donde, vamos a decir, se está presentando la incógnita, pero sí de los libros posteriores, evidentemente, sí. Es una gran incógnita, y lo único que nos estorba, tanto a mí como autor, como a ti como lector, lo único que nos estorba para resolver esa incógnita es el propio señor X, es decir, es él el primero que no quiere ser resuelto, y que tendrá que dejar, de alguna manera tendrá que ceder un poco para ser resuelto, y el poder así avanzar en su propio conocimiento, y eso pues será un to be continued, como se suele decir, un continuará, y ya veremos. De hecho cierra el libro revelando un gran secreto. Es cierto que... sorprendente y fabulosa. Sí, gracias. Es cierto que esa revelación final pues es intensa, pero bueno, fue una cosa, puedo decirte que yo fui conociendo al señor X conforme él me dejaba conocerlo, por eso digo que tendrá que ser él el que se abra, el que de alguna manera despeje la incógnita para que yo pueda acceder a él, porque si no, no voy a poder acceder, y él habla poco conmigo, tengo que decirlo, más que nada por mi propia salud mental, no te vayas a creer. Entonces, tengo que dejarle un poquito de tiempo y un poquito de confianza para que vaya poco a poco, ¿no? Porque es una persona que le gusta mucho adivinar el exterior. Él podría vivir muy bien proyectado hacia el exterior, ¿no? Él es la voz que lo dice todo, ¿no? Las palabras esas suaves que él dice son las que marcan el tempo de las cosas, ¿no? Este señor es tal, esta señora es más cual, tal cual, y él lo conoce todo, pero a él mismo no le interesa penetrar, y sin embargo él
Al-Makari ya en este libro descubre un poco una verdad trascendental. Él es una persona por dentro que quizá no haya dejado de ser niño, en un momento incluso dice, quizá no haya nacido todavía o esté a punto de nacer, ¿no? Porque es esa clase de X que de alguna manera son todos los seres humanos cuando estamos en ese lugar, ¿no?, de confinamiento, detrás de las cortinas cerradas, vamos a decirlo de manera poética, ¿no?, en donde nos vamos formando, ¿no? Entonces él tiene todavía que nacer. Y es un poco una idea que se le ocurrió a Al-Makari que yo creo que es completamente cierta. Gracias. Solo una curiosidad. Le sugirió esta frase el título cuando dice: y mientras usted me hacía, digamos, un estudio en escarlata, yo le devolvía un estudio en negro. Bueno, esa frase me agradó porque es decir, en el libro yo quería que todo, y eso me lo han dicho algunos lectores y me ha halagado mucho porque ese era mi propósito, es decir, yo quería que todo estuviera como cuando tú haces un puzzle, ¿no?, y encajas las piezas. Yo quería que todo estuviera encajado. Entonces, el título Estudio en Negro podía ser bonito, podía no serlo, pero lo que sí es cierto es que tiene una razón de ser, exactamente igual que el señor X. No hay fulguraciones poéticas, detrás puede haberlas, cualquiera puede pensar que el señor X se llama señor X porque es una incógnita, bueno, bien, pero hay esa cuestión del papel y de su nombre, ¿no? Y en Estudio en Negro se dice en el propio libro, y se dice de una manera que yo creo que es casi como espontánea, es decir, están ojo a ojo, observándose, ¿no?, ojo a ojo, y pues por más de una razón el señor X dice, yo le estaba haciendo a usted un estudio en negro, ¿no? Entonces yo creo que es una explicación que me pareció coherente y que me pareció adecuada a que todo en el libro estuviera encajado. Yo quería que encajara todo porque me parecía que en este libro tenía que estar lo suficientemente, no sé si lo he conseguido al 100%, yo creo que nadie lo puede conseguir al 100%, pero yo he tratado en este libro de que estuviera todo lo más encajado posible y que no hubiera nada gratuito, nada que se dijera, no, esto ha sido sacado de la manga en el último instante, no, trataba de que todo estuviera lo más encajado posible desde el principio, ¿no? Gracias. En la relación de Anne con su pareja Robert, ¿de alguna manera has querido denunciar los malos tratos a la mujer? Yo creo que los libros de ficción no, esa es una opinión personal mía. Los libros de ficción no están para denunciar nada, o sea, para denunciar están los juzgados y quizás a lo mejor los artículos periodísticos, y yo respeto mucho, yo sé que hay libros, incluso libros de ficción creados con la intención, bueno, ya hay una gran tradición literaria creados con la intención de denunciar y de hablar de las cosas que de alguna manera pues pueden ser temas candentes, ¿no? Yo creo que el libro de ficción no debe cumplir esa misión. Ahora bien, entre otras cosas no debe cumplirla porque cuando leemos un libro de ficción tú entiendes una cosa, yo puedo entender otra y cada lector, todos los que estamos aquí, podemos entender, cada uno de nosotros reescribe el libro de ficción a su modo. Entonces, como denuncia, a mí me parece que sirve más quizás como denuncia no, pero tú lo dejas ahí, porque a mí también lo que me ha gustado mucho es la relación que llega a tener el señor X con Anne, que le dice, yo sabía que ibas a hacer esto, yo sabía que ibas a hacer lo otro. A mí yo creo que esa relación entre los dos me gusta mucho. Bueno, él trata de quitarle esa dependencia que ella tiene, porque la verdad es que lo que ella tiene es sobre todo dependencia y se prueba en el momento en que ella se da cuenta realmente de quién es el hombre que tiene frente a ella. Hasta ese momento le había aguantado de todo. Claro, cuando ella le dice, tú solo me quieres para que te mantenga. Exacto, entonces cuando ella se da cuenta del hombre que tiene delante es cuando ella rompe las ataduras y no necesita de nadie más, salvo ella, para romperlas. Es decir, ella descubre en ese momento una cosa que también me gustó, fue cuando dijo, no sabía que yo tenía tanta fuerza. No era cuestión de fuerza, era cuestión de voluntad, ¿no? Claro, pues él podía tener más fuerza que yo, un marinero, un viejo marinero, tal, pero no es cuestión de fuerza, es cuestión de voluntad. Es decir, tú rompes, y nunca mejor empleado la metáfora, tú rompes amarras, cortas las amarras, y eso se puede cortar tanto personas débiles como fuertes, como mujeres, como hombres. Todo depende de esa voluntad que ella de repente aplica y que antes no tenía, porque
en parte se la da en la charla con el señor X, le descubre esa voluntad escondida, y en parte también ella comprende que tiene que reaccionar cuando de repente se da cuenta de qué clase de persona tiene frente a ella. Una persona que, por cierto, yo traté también de que no se viera del todo, es decir, una persona a la que podría comprender Anne, en cierto modo, ¿no? Ella, de hecho, después cuando entiende lo que ha pasado, etcétera, ella de hecho lo lamenta, es decir, ella lo comprende en cierto modo. Él es una persona así, él es una persona adicta al alcohol, y él en parte también la necesita, es decir, y yo creo que incluso no la necesita solamente económicamente. Tiendo a pensar en algunos momentos, en los mejores momentos, tiendo a pensar de Robert que había un mejor Robert detrás, debajo, muy oculto ya por el peor, ¿no? muy oculto ya por el malo, pero había un mejor Robert que quizá ya murió, y que quizá en ese mejor Robert se escondía el deseo de poder tener a alguien que lo cuidara. A fin de cuentas, lo que busca él de Anne Macari no solo es dinero, sino que lo que busca, por lo menos el mejor Robert, es que alguien lo cuide también a él, ¿no? Y él se fija en ella. Cuando ella piensa que se está fijando exclusivamente por ella, él piensa, esta persona quiere cuidarme, esta persona puede cuidarme también. Claro, porque cuando ella le dice, no me puedo ir, déjame un tiempo, dice, es que yo no sé hacer otra cosa, nada más que cuidar de las personas. Exacto. Bueno, eso es un poco lo que yo quería plantearme. Es decir, no quería plantearme un Robert que fuera 100% una cosa u otra, sino quería plantearme una mezcla, porque todos los seres humanos lo somos. Es decir, en todos, hasta en el peor de todos, hay siempre un grano de algo, una pequeña, un área de luz, ¿no? Que es de alguna manera lo que, pues a lo mejor rodeado de oscuridad a veces solemos olvidar, ¿no? Hasta el señor X, que se le va viendo que tampoco es tan frío y calculador, que también se da cuenta de las cosas y que tiene su corazón y mira por ahí, el cariño que la coge también. Sí, lo que ocurre es que con el señor X, no sé la impresión que tú habrás tenido, no, pero... es cuando ella le dice, que eres la mejor enfermera que he tenido. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el señor X, a veces uno no se queda sin saber si está diciéndole cosas, sobre todo por ella, más que porque él lo está sintiendo así, ¿no? Él quiere que ella reaccione de una manera, claro, ¿verdad? Y la quiere convertir en otra persona, ¿no? Entonces, pues le dice las cosas que él cree que pueden servir para convertirla en otra persona, y eso se nota muy claro también al final. Ahora bien, hay afecto, si se puede llamar afecto, entre el señor X, o sea, hacia la enfermera, hacia Anne Macari, hay afecto del señor X. Eso yo creo que hay que darle tiempo. Él no es fácil de manifestar eso, el afecto para él es... ¿Perdona? Que digo que creo que para la próxima, ¿no? Sí, exacto. Eso habrá que verlo como en los folletines antiguos, precisamente victorianos, ¿no? Que decían, bueno, ¿qué pasará, ¿no? ¿Qué ocurrirá? El señor X se enamorará al final de la enfermera, se llegarán a casar, habrá... Muy por Dios. ¿Sabremos el nombre real? ¿Perdona? ¿Sabremos el nombre real? Sí, esa también es otra pregunta. Aunque a él le ha gustado mucho Sherlock Holmes, porque se lo vamos a quitar, ¿no? Le ha gustado mucho. Gracias. Sí. A mí me gustaría observarnos un tema también muy de la época, ¿no? Y más como tú lo recoges, lo tratas, el tema de los niños, el tema de los niños en la calle. Sí. Como además lo introduces muy bien con los clandestinos que inventas, con ese teatro escandaloso, morboso, donde jugar con las niñas que se desnudan, con los niños. Sí. El tema de los niños es muy duro en la novela, pero era muy duro en el siglo XIX. O sea, los niños eran utilizados en Inglaterra para limpiar las chimeneas por el simple hecho del tamaño. Es decir, como cabían dentro de la chimenea, pues decían, mira, oye, pues fenomenal, ¿no? El niño estaba completamente desprotegido en la Inglaterra de aquella época. Y sin embargo, el hecho de que existieran... vamos a decir, adoradores de la belleza infantil no era tan raro, y tenemos que recordar, por ejemplo, un caso célebre del que no voy a decir nada porque probablemente despunte en una continuación, que es el del autor de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, el amor del clérigo de Lewis Carroll por Alicia Liddell se hizo famosísimo, ¿no? Entonces, y público, es decir, era una cosa que se admitía y se veía con buenos ojos, etcétera. Entonces, era otra clase de época, pero por otro lado, yo también quería hacer un pequeño homenaje a los famosos irregulares de Baker Street, ¿no? Claro, los irregulares de Baker Street eran niños, ¿no? Entonces,
Claro, entonces de alguna manera podía ser una idea para que el futuro Conan Doyle aplicara a esos arrapiezos, ¿no?, que aparecían pues en un momento determinado y le informaban de cosas y le decían cosas, etc. En este caso el drama es muchísimo más intenso. Conan Doyle no se mete en eso. Conan Doyle era un hombre de su época, él veía normal que los niños estuvieran pues en esas condiciones, normal, no creo que le gustara, pero que tampoco era algo para él tan sorprendente. Y sin embargo en esta novela es duro el observar que algunos de ellos tienen que ganarse la vida de forma muy poco honrosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces era un poco el homenaje que quería hacer a los irregulares y que en este caso pues toma la forma de unos niños. Uno de ellos se dedica al teatro de forma que ya todos conocemos y otros pues son simples niños de la calle a los que el señor X utiliza pues de ojos y de oídos, ¿no?, para poder que le lleguen noticias. Gracias. ¿Ya hay fecha para el segundo? No lo he terminado y por lo tanto, como no lo he terminado, todavía no puedo hablar de fechas, pero en cuanto lo termine, la pregunta habrá que trasladársela a mi compañera de inmediato. Así que por ahora no puedo decir fecha yo porque soy yo el que no lo ha terminado, pero en cuanto lo termine ya le preguntáis a Miriam y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Es que en este párrafo te he visto muy reflejado, lo voy a leer muy cortito, ¿vale? Ay, por favor, ¿vas a leer una parte donde estoy reflejado? Pues toma el micrófono para que te... En caso de verse obligado a elegir entre las dos profesiones, el escritor es la más adecuada, porque siendo médico me fregará la vida de muchas personas, pero como escritor es la más felices y nada en este mundo nos importa más que la felicidad. Así que creo que ha sido una buena elección para todos. Esa frase, cuando escribía esa frase, el señor X se volvió hacia mí, debo reconocerlo. Fue la primera y la única vez que se volvió hacia mí y me dijo, mira, toma del frasco, Carrasco, aplícate el cuento, nunca mejor dicho, aplícate el cuento, porque sí, yo a lo largo de todo el libro me sentí con una sensación muy rara, porque yo venía también de la medicina, es decir, me convertí en escritor un poco... Cuando él nunca dejó de ejercer, él fue más sensato que yo, ¿no?, y continuó compatibilizando ambas profesiones, pero es cierto que me sentía un poco reflejado, ¿no?, en ese cambio, ¿no?, en esa cuestión, y como atrapé a un Conan Doyle que en teoría, en apariencia, estaba justo en ese momento de transición, ¿no?, en un momento importantísimo en la vida de todo escritor, porque no nos enseñan a ser escritores, nos enseñan a ser médicos, abogados, taxistas, lo que sea, pero no nos enseñan a ser escritores. Es decir, el escritor es algo que uno pues tiene que decir, oye, creo en mí, ¿no?, y ponerlo ahí en el papel, ¿verdad? Entonces, era un momento muy delicado para Conan Doyle el hecho de creerse realmente que él era escritor y que tenía posibilidades de serlo. Al principio no triunfó, el famoso Estudio en Escarlata no representó nada en su vida. Después escribió El signo de los cuatro, que tampoco fue demasiado exitoso, pero cuando empezó a tener éxito fue con los cuentos que ilustraría el famoso Sidney Paget, el dibujante de Sherlock Holmes en el Strand y en la revista esa, y ahí fue cuando empezó a tener fama y popularidad, ¿no?, justa y merecida. Entonces, él sin embargo no dejó de ser dentro de él un médico, ¿no?, y yo creo que ese consejo podía valer tanto para él como para mí. Desde luego yo creo en ese consejo. Yo creo firmemente, es una de las cosas en las que estoy del todo al 100% de acuerdo con el señor X. Nada nos importa más que la felicidad y yo creo que un escritor puede hacer feliz a mucha gente. Muchas gracias. Desde luego, a todos los que estamos aquí tenemos la novela terminada o en proceso de terminarla, nos has hecho muy felices. Así que te lo agradecemos nosotros a ti un montón y esperamos la siguiente realmente con auténtico ansia. Gracias. Y yo también agradezco mucho al público porque no habéis revelado quién es el asesino, lo cual os ha costado, a algunos os ha costado, pero ha sido muy bueno para los otros que todavía no lo saben, así que fenomenal. Muchísimas gracias a todos.